Guayuceros y guayuceras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Viteri Tassi, soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas a Lishamushka. Benvenuti, welcome a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy, la Guayusa Opina es extremadamente importante, muy especial también para mí en un plano personal, pero también para todos y todas quienes hacemos Guayusa Política y para todas las guayuceras y todos los guayuceros que nos siguen todos los miércoles en este espacio de comunicación política contrahegemónico. ¿Por qué? Primero, porque vamos a hablar estrictamente sobre el Summa Causay. Segundo, porque la persona que va a hablar de eso con nosotros y con nosotras es una de las voces más autorizadas históricamente para hablar de aquello. Inclusive, justamente por los temas del Summa Causay, ha sido catalogada como uno de los 50 intelectuales más importantes de América Latina. Además, desde pequeño me enseñó a caminar en la selva, a afilar un machete, a machetear también, a ir en canoa, a taonar por el río Bonaza. Me ha llevado de cacería, me ha llevado de pesca. Me enseñaba durante toda la vida, durante toda mi infancia, cómo caminar por la selva, cómo ser orgulloso de quién soy, de dónde vengo, de mis raíces runas, del pueblo guerrero de Sarayaku. Hasta el cansancio me hizo sentir orgulloso de mi nombre, Akangau, un ave sagrada, líder por excelencia. Y siempre fue muy amoroso conmigo, siempre fue muy didáctico conmigo cuando me enseñaba cosas muy importantes como a no ser racista, así de simple. Él es Carlos Viteri Hualinga. Él es mi padre y una persona además muy carismática, músico, cantante, asambleísta nacional, exiliado político a propósito de octubre que se cumple un año de las revueltas. Viejo, ¿cómo estás? Chigachuri, Halila Chutiaongi, Yaya, Aliliami Tiauni. Alimán. Qué gusto estar aquí contigo, hijo. Un saludo cariñoso y fraterno desde la Ciudad de México a todos los hermanos y hermanas que están conectados y siguiendo este conversatorio. Qué gusto saludarles a la distancia. Y justamente hoy día, como bien lo mencionaste, Akangau, hoy día, 14 de octubre, se cumple un año de aquella tarde, aquella noche que tomé forzosamente una decisión, aquella de ir a la Embajada de México, refugiarme allí y solicitar asilo político. Han transcurrido un año y estamos aquí, repletos de integridad, pensando en la patria 24/7, extrañando a la gente, lejos de la gente que uno ama, de la familia, de la tierra de uno, de los olores, de los sabores de uno y de la lucha de mi pueblo. Extrañando cada día, al mismo tiempo, sin perder la esperanza, pero con una indignación que no cabe por la tragedia que vive mi país, pero con la esperanza de que muy pronto terminará esta pesadilla. Qué gusto estar aquí en este conversatorio contigo, Akangau. Pues realmente me alegra muchísimo y un gran abrazo a todos y a todas. Tukuy Gunata, Tukuy Shunguan, Kamunata Saludani. No, viejo, gracias a ti por aceptar. Realmente estoy muy conmovido y muy feliz. Y bueno, como lo mencionaste, se cumple un año, no solo desde que entraste a la Embajada Mexicana, sino es un año ya de refugiado político en suelo mexicano, entiéndase la embajada y después ya en el país de allá, ¿no?
Y ¿cómo ha sido, digamos, para empezar, antes de meternos en lo duro, ¿no? ¿Cómo ha sido el exilio? ¿Cómo has vivido tú el exilio y alejarte de la familia, ¿no? En el mundo de nosotros, los runas, el ailio es fundamental para todos los aspectos de la vida. ¿Cómo lo llevas tú, viejo? Así es, el ailio es la condición de poder existir, de poder vivir y la condición de también tener fortaleza espiritual, fortaleza mental, fortaleza física, etcétera, ¿no? Como dije antes, eh, hace un año tomé esa decisión en contra de mi voluntad, dada una situación sumamente complicada que vivía en el país. Todos conocen los hechos que ocurrieron en octubre, toda esa masacre del cual es absoluta responsabilidad del gobierno, esa masacre de alrededor de 11 hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Estamos hablando más de 1.300 heridos, sin mencionar los detenidos arbitrariamente, menores de edad, muchos de ellos, y sin mencionar también pues las personas que quedaron lesionadas de por vida, aquellas personas que perdieron un ojo o que fueron brutalmente reprimidos, sin mencionar aquello. Todo eso está en la impunidad. En esos días tan complejos, toda la persecución política que se venía dando desde el inicio del golpe de Estado, que yo lo llamo golpe de Estado de Moreno, pues por 3 años, ya más de 3 años, fue agravándose cada vez más. Y pues en octubre las cosas se radicalizaron. Estamos hablando de una persecución que significó permanentemente acoso, incluyendo linchamiento mediático, acoso no solamente a mí, a mi esposa, a mis hijos menores de edad, estoy hablando también a mis hijos y a mi familia en el término más amplio, ¿no? No nos olvidemos aquel linchamiento mediático de ese medio calumniador por excelencia, ese medio digital calumniador por excelencia, que pues en su afán de atacarme a mí, se metió con un hijo mío, con un joven profesional, piloto, graduado en la Escuela de Aviación Pastaza, ¿no? Cuya capacidad, Formación, dicho sea de paso. sí, 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 cuya capacidad, cuyo conocimiento y cuyas habilidades son permanentemente monitoreadas y examinadas, pero al mismo tiempo autorizadas por la Dirección de Aviación Civil, fue puesto en cuestionamiento afirmando que mi hijo estaba de pipón y porque estaba por influencia de su padre. O sea, qué contrasentido cuando allá en un aparato de esos, allá en el aire, no necesitas de palancas para mantenerte al aire y llegar con vida o transportar con vida a mucha gente. Allí no se requieren palancas, sino conocimiento, horas de vuelo, experiencia, expertise, etcétera, etcétera, profesionalismo. Se metieron con él. Se metieron con él tildándolo de pipón, etcétera, etcétera, y sin ni siquiera examinar un documento suyo, sin ni siquiera remitirse a su bitácora de vuelo, sin ni siquiera un examen minucioso, se ensañaron con él y Petroamazonas, que es parte del peor gobierno de la historia, liderada por personajes del peor gobierno de la historia, pues ¿qué hicieron? Al día siguiente de ese reportaje lo echaron a mi hijo, a un joven profesional, afectando tremendamente su honra. Se metieron con la familia, destruyendo la honra. Seguimiento policial, intervención de las comunicaciones, amenazas de juicios por parte de Contraloría, bullying escolar a mis pequeños hijos como consecuencia de la persecución a los padres. Tuvimos que contratar asistencia, apoyo psicológico por mucho tiempo, ¿no? Para los pequeños. Entonces, una situación realmente terrible hasta tener una alerta el día 14 de órdenes de allanamiento y detención. Entonces, dada la ausencia total de garantías, el agravamiento de la persecución política,
en mi condición de parlamentario nacional, el único parlamentario nacional de los pueblos originarios, yo siempre soy revolucionario, porque para mí ser miembro de un pueblo originario es ser revolucionario. La relación entre ser miembro de un pueblo originario y ser revolucionario es una relación disoluble, es una relación biológica, como diría Galeano. En ese sentido, pues, porque somos parte de un pueblo oprimido, parte de un pueblo oprimido desde hace 5 siglos por un colonialismo y neocolonialismo aún vigente, ¿no? Y por el que luchamos, por la libertad, por la emancipación. Y eso nos hace revolucionarios. Quien se ponga del lado del opresor, del lado de quien quiere mantener el status quo, ese ya es un traidor. Entonces, en ese sentido, pues, por mi condición de revolucionario y de pensar absolutamente distinto contra el dictador que está ahora en Ecuador, ¿no? Por cuestiones ideológicas tuvimos esa persecución política y tuve esa, en una zozobra familiar, en una inseguridad total, ausencia de garantías constitucionales, tuve esa dolorosa decisión de, pues, solicitar asilo, ¿no? Lo cual cambió todo el plan de vida, todo lo planificado, no solamente mío, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia ampliada, ¿no? Del pueblo que me eligió, que tenía expectativas de seguir trabajando en función de sus derechos. Entonces trastoca todo. Es algo que no lo piensas. Entonces es algo que se requiere tomar dolorosamente decisiones de esa naturaleza, ¿no? Pero el tiempo pasó en este año y hemos visto cómo han desvalijado nuestro país. Hemos visto cómo han destrozado todos los días los derechos humanos de los ecuatorianos. Todos los días los derechos humanos de los ecuatorianos. Donde al parecer ni siquiera la vida vale nada, pues. Si no, recordemos solamente lo que pasó con los periodistas en la frontera norte. Y no solamente periodistas, nuestros militares, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la pareja, pues, también en la frontera norte, o en Ibarra, esa muerte pública. Y luego, no nos olvidemos de los alrededor de 30.000 muertos por la negligencia del gobierno en la pandemia. En fin, estamos hablando de un régimen para quien la vida no vale nada. En esas circunstancias solicité el asilo y el gobierno mexicano, conocido mundialmente por respetar ese derecho humano de asilo, entre otros instrumentos internacionales, ese derecho humano de asilo, que está normado, ¿no? Que está normado en nuestras leyes ecuatorianas, que está normado en tratados internacionales, ¿no? Y México tiene un procedimiento sumamente riguroso. A la luz de esos tratados internacionales y a la luz de sus propias normas, examinan, verifican, constatan que realmente los derechos humanos están siendo vulnerados por el Estado, por las instituciones del Estado. Y por ese lado, tras verificar, decidió otorgarnos el asilo político. De tal manera que no se trata de ese término que por el odio que propagan la prensa mercantilista menciona de prófugos, etcétera, etcétera, o autorrefugiados. Eso no existe, señoras y señores. El autoasilo no existe en ninguna parte del mundo, ¿ya? Y no existe, y al ser prófugos, habría algún tipo de sentencia por allí, ¿no? Y al ser prófugos, ¿ustedes creen que México, un país que sí respete el Estado de Derecho y el marco internacional, hubiera otorgado un asilo político? De ninguna manera. México nos otorgó el asilo político, ¿no? A mi esposa, a mis hijos, y pues todo esto fue corroborado por misiones importantísimas de las Naciones Unidas, por misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Unión Mundial Interparlamentaria y otros organismos de derechos humanos, constataron y expresaron su malestar, su preocupación por los derechos nuestros que estaban siendo violentados. Ese es el marco en donde México, el pueblo mexicano y su gobierno nos otorgó el asilo político y estamos bajo su protección, afortunadamente, pero créanme, estar lejos de la tierra de uno, en algo que en contra de la voluntad de uno, no es fácil, es tremendamente doloroso, pero pese a ello,
la decisión que tomamos fue una decisión acertada, porque de lo contrario, pues esta gente, para quienes los derechos humanos no les interesa, los derechos humanos no les significa absolutamente nada, pues hubieran sido otras víctimas como tantos otros que en Ecuador han sufrido pues el pisoteo de sus derechos humanos. Y aquí estamos con la firmeza de siempre, con el espíritu insurgente. Aquí estamos repletos de dignidad, como dije, con nuestra mente llena de patria, llena de familia, llena de gente nuestra, para volver y para desde la distancia también apoyar esa lucha que está llevando el pueblo ecuatoriano para que esta pesadilla termine y que volvamos a recuperar los sueños, volvamos a recuperar la esperanza de un futuro realmente de justicia social. Ahora, viejo, y antes de saltar, digamos, a la materia más pesada de este conversatorio, y nuestra familia, obviamente, común que tenemos, ¿no? Me preguntaban, oye, ¿por qué tu papá no vino a Sarayaku y nosotros lo hubiésemos protegido? Dice, ¿no? La parte de la familia que no estaba en la dirigencia, ¿no? Y, Sí. ¿por qué no fuiste a Sarayaku o cómo explicarías tú eso, no? Bueno, yo sabía aquello, y de hecho, como tú conoces, en Sarayaku, por lo menos el 50% de todos los hermanos y hermanas que habitan allí son nuestra familia. Somos una familia, un batallón de familia, ¿no? Y me habían expresado aquello, ¿no? Pero era muy importante yo en mi condición de figura pública, ¿no? De asambleísta, pues adoptar o recurrir a aquello que la norma nacional y la norma internacional contempla. Era necesario evidenciar tanto en el país como a nivel internacional que en Ecuador están violentando los derechos humanos sin piedad y que yo era una de esas víctimas. Para crear precedente. Era muy importante. En el caso, pero eso, la única posibilidad de hacer aquello era mediante la figura de un asilo político. La figura de un asilo político. Yo lo evalué mucho. Evalué justamente con los hermanos que me propusieron aquello, con mi familia, con mis hermanos. Evaluamos esa posibilidad, ¿no? Pero en ese caso, yo no hubiera recurrido a esa figura protegida por la norma nacional, protegida por la norma internacional, que se llama, pues, el derecho humano de asilo, ¿no? Que está, pues, protegido por una serie de convenciones. En ese sentido, pues, si yo optaba por ir a Sarayaku, renunciaba, no recurría a esa figura de asilo y tenía que ir allá. Obviamente que hubiera estado con mi gente, o sea, absolutamente seguro, ¿no? Sin embargo, hubiera significado posiblemente incomunicarme totalmente, hubiera significado pues, estar sin posibilidad de desplazarme a ningún lado, ¿no? Y por otro lado, como dije, era muy importante ante un gobierno represivo, un gobierno dictatorial, ¿no? Responder desde el derecho y desde el derecho internacional, desde el derecho protegido por normas que Ecuador es signatario y que lo estaba pisoteando. Y en ese sentido, pues opté por el asilo político y pues y México era el país indicado por toda la tradición que tiene México a nivel históricamente. En México han estado pues exiliados de distintos lugares del planeta, ¿no? De tal manera que es un país muy respetuoso de aquello y la hospitalidad de México, de su gobierno, de su gente, realmente es excepcional, por el cual mi persona, todos nosotros estamos profundamente agradecidos. Y esa es la respuesta que yo puedo dar, por el cual pues, prescindí de ir a mi territorio con mi gente. Entiendo, viejo, pero bueno, importante que tú expliques esas cosas para que no queden tampoco en el aire en el transcurso de la historia. Pero ¿qué te parece, viejo, si ya tomamos guayusa, como suelo decir a los amigos y a las amigas que pasan por este espacio?
Por supuesto, con mucho gusto. Sale y vale, diría el Chavo del Ocho, a propósito de que estás. Sale y vale. Y es lo que dice sale. Acá hay mucha esa expresión de sale. Eh, Ándale. También, viejo, mira, hay mucha gente que ya nos está viendo por Facebook. Te saluda muchísima gente. Juan Pablo Villacreces, Nelson Simbaña te saluda. Davicho Vivanco, Gladys Celi, bendiciones, un abrazo fraterno. Messi Paola Jaramillo también saluda desde Loja. El Franco, tío, Franco Tulio Viteri también te saluda muy cariñosamente vía Facebook. Marcia Díaz, el Masha Leo, cantautor guayaquileño enamorado de las tierras amazónicas. Iván Andrés también, desde el colectivo Sur Y mi hermana. desde el colectivo Sur Progresista también Iván Andrés te saluda. Ana Lu, un saludo Carlos desde el Puyo, toda mi solidaridad, fuerza, compañero. Marcia Díaz también, muy pronto volverá a su tierra. Guillermo también te saluda desde Mera. Galo Silvia te saluda, bueno, un montón de gente, Vladimir Tene, Charlie Lozano. Franco dice, Azualia Chapishin Chimalarma, dice. Andrés Hidalgo también. Bueno, mucha gente, viejo, que te manda muchísimos Muchas saludos gracias. afectuosos y mucha solidaridad. Gracias. Un abrazo desde mi corazón a todos ellos. Todos ellos. Aníbal Chango también te manda saludos, viejo. Los mejores ecuatorianos y ecuatorianas que conozco. Qué lindo. Muchas gracias. Valentina Barreno también te manda saludos. Bueno, mucha gente que si leo los saludos será un programa de leer saludos y no de... Muchas gracias. No sé. Pero bueno, viejo, yo recuerdo en mi infancia, mientras crecía en la casa, haber siempre oído términos como suma causa y suma galpa, sacharuna yachay, palabras que me son muy familiares, ¿no? Pero que no comprendía en su totalidad ni tampoco en toda su profundidad. Incluso ahora que ya he leído y he conversado más al respecto, es un pensamiento eternamente profundo. Luego, a raíz de la marcha, de la histórica marcha de 1992, en la cual tú participaste no solo como marchista, sino también organizaste la marcha con militancia de base, por así decirlo. En esa marcha se reclamaba pues, al Estado ecuatoriano la entrega de los territorios ancestrales de los pueblos y nacionalidades de Pastaza, bajo el lema Alpamanda, Causaimanda, Hatarishum. La entonces OPIB redactó el histórico documento Plan Amazanga, que lo tengo aquí en mis manos, que era la organización y la administración de los territorios a partir de la cosmovisión indígena, ¿no? En ese plan se habla de Sumac Alpa, Sumac Causay y el Sacha Luna Irixina. Luego, viejo, en tu tesis de antropología tú analizas más en profundidad el concepto de Sumac Causay e incorporas el concepto de Ali Causay. Frente a esta complejidad del pensamiento, empecemos a desgranar todos esos complejos, ¿no? Que dicho sea de paso, también están en nuestra Constitución. Pero, ¿qué es el summa causa, viejo? Para que los guayuseros... Bueno, vamos a intentar hilvanar las ideas para que sean comprensibles, ¿no? Sí, efectivamente, el concepto tiene una larga trayectoria. Pero más que trayectoria, es un concepto que es parte de la vida de los pueblos originarios, ¿no? Del conocimiento, de la forma de ver el mundo, de la forma de relacionarse con el entorno, no solo natural, sino el entorno social. El summa causa y tiene que ver con la economía, tiene que ver con la organización social, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la planificación. Summa causa tiene que ver con el arte, con el deporte, con todo, ¿no? Y summa causa no es un concepto o un término que está únicamente relacionado con el medio ambiente. Esa es una concepción errónea, ¿no? Algunos cuando aluden al tema del summa causa, consideran que aquello expresa la relación que tienen los pueblos originarios, las nacionalidades y pueblos, con el medio natural, con
algunos le denominan Pachamama. Personalmente ese término no es parte del léxico de mi gente, ¿no? Entonces, no es así. Eso es reducirle el concepto de suma causa. Y parte de términos, habría que desglosar. Por ejemplo, sumac. ¿Qué significa sumac? Sumac se refiere a aquello que es perfección, aquello que es belleza, armonía, equilibrio. Es decir, aquello que es bueno en superlativo, ¿no? Es decir, es lo más cercano a la perfección. Eso es sumac. Causai es vida. Entonces de ahí nosotros podemos hacer una traducción más o menos rápida, ¿no? Que es una vida en plenitud, una vida en armonía, una vida deseable, ideal, ¿no? Una vida de armonía y equilibrio entre los seres humanos y con el entorno de la naturaleza. Entonces, eso es lo que se podría resumir. En algún momento yo mismo hice la traducción del buen vivir, ¿no? Puede ser entendido, pero dicho únicamente como buen vivir, personalmente siento que le falta algo, que le falta contenido, o que únicamente quedarnos en esa traducción del buen vivir, resulta como reducirle muchísimo, porque después resulta que cualquiera puede interpretar el buen vivir a su manera, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Eso no es así, ¿no? El summa causae, en algún momento yo utilicé también el término de alicausae. Son términos que de pronto se podría utilizar indistintamente. No hay mayor diferencia, no hay mayor diferencia. Pero en términos filosóficos, en términos ya de contenido de un pensamiento filosófico, el concepto es el summa causae, la vida en plenitud, en armonía, en equilibrio entre los seres humanos y con la madre naturaleza. Entonces, a partir de eso, yo quiero retomar un tema en el sentido de que no tiene ese sesgo, no se reduce a aquello que algún sector ha interpretado como que únicamente es un concepto que determina la relación con el medio ambiente. No es así, no es así. ¿No? Es un pensamiento filosófico, es un pensamiento integral, es un pensamiento político, y eso hay que entenderlo así, ¿no? Y allí quiero dar algunos fundamentos por qué el pensamiento político y que guarda relación con ese relato que tú has hecho, ¿no? De las luchas de los pueblos, de la lucha de los pueblos, ¿no? De las demandas de los pueblos sobre sus derechos históricos, sobre sus derechos fundamentales a partir del territorio y la territorialidad. En todo eso está como eje central el summa causae, el concepto del summa causae, ¿no? Un pueblo tiene demandas históricas, demandas de diversa índole que se resuelve en la negociación política. Porque eso somos los pueblos. Los pueblos resolvemos en la negociación política, en el debate político. Y por lo tanto, nuestras tesis, entre ellas nuestros derechos, con esa dimensión del summa causae, es un pensamiento político. Y el eje del summa causae, el eje central del summa causae, es el conocimiento. Es el conocimiento que desde la visión de mi pueblo es como el pilar central de una casa. El pilar central de una casa. El conocimiento nos permite dar respuestas autónomas a las necesidades que tenemos en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? En todos los ámbitos de la vida social. Desde esa perspectiva, cuando nosotros hablamos del summa causae, estamos también refiriéndonos a la sociedad del conocimiento. Un conocimiento que culturalmente viene dado
desde que nacen las personas, desde que nacen, desde que empiezan desde que están lactando los niños, desde que empiezan a gatear, desde que están caminando, desde esas épocas, desde esas etapas, viene transmitido el conocimiento. Porque el conocimiento le va a hacer a esa persona, hombre o mujer, le va a dar toda la capacidad, uno, de saber vivir, de vivir en ese cosmos llamado selva, en el caso nuestro, ¿no? Le va a permitir ser un arquitecto, se va a permitir ser un agricultor, ingeniero, un navegante, un cazador, un sanador, ¿no? Todo el conocimiento le va a permitir hacer aquello. Y todas las personas tienen el derecho de adquirir el conocimiento en igualdad de condiciones. El mejor conocimiento posible. El mejor conocimiento posible. Al más alto nivel. De eso depende el summa causa. Porque ese conocimiento te va a permitir tener una economía en base, por ejemplo, a la utilización adecuada, óptima de todos los productos agrícolas, a identificar la mejor calidad del suelo, las técnicas de cultivo, los distintos pisos ecológicos. Igualmente, para hacer tus herramientas de cacería, de pesca, ¿no? Igualmente para ser útil a los demás. Es decir, ese conocimiento que le es dado, que es socializado igualitariamente a todos, sin ningún tipo de restricciones, es el principio básico del summa causa, que nos permite ser una sociedad igualitaria. Pero el conocimiento no se queda únicamente en el individuo. Este conocimiento a su vez viene socializado de generación en generación, ¿no? Pero también viene socializado al interior del ayllu, al interior de la familia. Ese conocimiento viene compartido, ¿no? Que es uno de los valores fundamentales de la sociedad runa, pero también de la economía. Es decir, una economía basada en la solidaridad, en el compartir, en el intercambio, en la reciprocidad, ¿no? Entonces, este conocimiento nos hace que uno no sea menos que nadie, o que nadie se crea más que uno, o que un conocimiento que no está hecho para un provecho o acumulación de alguna índole, sea material o lo que fuera, en forma individual. No, es compartido. Entonces, allí se funda la economía del summa causa. Allí se funda esa economía de la solidaridad, esa economía que concibe al núcleo del ayllu, de la familia, como la principal unidad productiva, ¿no? Y estos existen, se actúan como actores económicos, si hablamos de economía, ¿no? En complementariedad e interdependencia con otras personas. Y así se desarrolla la vida. Allí se sustenta la soberanía alimentaria. Allí se sustenta, pues, de hecho, un pacto social interno en base al cual pues, la gente maneja, respeta y se ayuda mutuamente en esas posesiones familiares, que significa manejar el territorio, ¿no? Entonces, en eso consiste el summa causa. Pilar fundamental del conocimiento. Conocimiento para participar en la vida de la comunidad, ¿no? Conocimiento para que cada persona esté en las mismas condiciones de liderar a su pueblo. Pero allí lo que hace diferente es la forma en que se toman las decisiones. No es, pues, como ocurre en aquel invento de la antigua Grecia, de los atenienses, llamado democracia, ¿no? En donde se han ido imbricando todas las corrientes de pensamiento occidental y que, de alguna manera, unos más, otros menos, permiten, facilitan, promueven
que una minoría sea la que tome las decisiones y una gran mayoría de la población humana sea la que tengamos que únicamente obedecer. Eso no ocurre, ¿no? Eso es contrario al pensamiento del summa causa. La toma de decisiones. El conocimiento te da para participar en la toma de decisiones en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, incluyendo jóvenes, ¿no? Entonces, ese ya es un elemento de la política interna, de la cultura política interna. El summa causa y te da la posibilidad, el conocimiento desde el pensamiento del summa causa te permite ser el médico, el sanador, el que tiene el conocimiento sobre toda esa diversidad biológica maravillosa y su uso, sus innovaciones, ¿no? Entonces, y así podemos hablar tanto en el deporte, cuanto en las artes y en otros ámbitos de la vida social. Es decir, el summa causa no es únicamente el tema de la relación con el medio ambiente. Es transversal a todos los ámbitos de la vida social, es un eje central, pero sobre todo es un pensamiento político, ¿no? Entonces, como tal, el summa causa, desde el pensamiento del summa causa y desde la lógica del summa causa, no existe la supremacía de clases que ostentan la hegemonía económica y el poder político. No existe, el summa causa y el pensamiento summa causa no admite aquello, ¿no? La supremacía de clases, ¿no? Las hegemonías económicas y el poder político. Y por otro lado, tampoco admite el racismo, ¿no? El racismo como esencia de la colonialidad vigente en nuestro país y en el resto de las Américas es contraria a la sociedad del summa causa. El racismo es contraria, ¿no? Y por otro lado es importante señalar, el summa causa se contrapone frontalmente al sistema neoliberal y a toda injerencia hegemónica, imperial, política, económica y colonial. Esa es por esencia la visión del summa causa. Y allí el imperialismo capitalista neoliberal se coloca en las antípodas del pensamiento del summa causa. Desde ese punto de vista, el summa causa es un pensamiento contrahegemónico, se contrapone al pensamiento hegemónico neocolonialista vigente, ¿no? Y es por eso que los pueblos originarios venimos haciendo la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo por 5 siglos. Cientos de pueblos seguimos hoy en esa lucha ante el neocolonialismo. Neocolonialismo que atraviesa no solamente los sectores políticos de los países. Colonialismo y neocolonialismo que ha pervivido toda la historia republicana y que sigue vigente en la actualidad, ¿no? Sigue vigente en la actualidad. Atraviesa también las ciencias. Las ciencias del mundo occidental son parte del pensamiento hegemónico, ¿no? Son parte del pensamiento hegemónico. Y el summa causa se contrapone a ese pensamiento hegemónico. Y es por eso que desde el pensamiento de summa causa también hay cuestionamientos a las distintas corrientes de pensamiento, incluyendo el socialista, ¿no? El socialismo como pensamiento político que privilegia los derechos individuales del ciudadano, es discriminatorio del pensamiento de la sociedad del summa causa. La sociedad summa causa está fundada en los derechos colectivos, en la diversidad de los pueblos. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, es importante colocar las cosas en su justa dimensión. El pensamiento del summa causa es un pensamiento que también no admite inequidades, ¿no?
la pobreza como tal, ¿no? Aquella que desde la lógica liberal o desde la lógica estructuralista necesariamente tiene que existir, ¿no? Y hay que administrar la pobreza. Eso riñe con el pensamiento del summa causa. El summa causa, para el pensamiento del summa causa, es una aberración la pobreza. Al punto de que en Runa Shimi no existe la palabra pobreza, ¿no? No existe la palabra pobreza. Entonces, actualmente, en la actualidad, en que por toda esta pandemia, ¿no? Y pues que una vez más, más que desnudar, ha ratificado todo el fracaso de la sociedad capitalista, todo el fracaso del modelo que nuestros países han adoptado, ¿no? Se habla mucho del agotamiento del modelo, se habla mucho de la necesidad de buscar nuevos paradigmas, se habla mucho de dar un salto civilizatorio, se habla mucho de eso, ¿no? Pero si nosotros no ponemos en el centro del debate la erradicación del neocolonialismo, del colonialismo y neocolonialismo, ¿no? No vamos a lograr aquello. Y tampoco vamos a lograr sobre la base de lo que ha podido producir, de lo que han podido producir las corrientes de pensamiento hegemónico. ¿Ya? Entonces, yo en eso coincido con Gramsci, en el sentido de que hay que construir contrahegemonía, un pensamiento contrahegemónico, una ideología contrahegemónica, ¿no? Y para eso tenemos que ir a la causa. Como dice el profesor Akanda, ser radicales, ir a la raíz de los problemas. El pensamiento del summa causa nos plantea esa posibilidad de, desde las raíces, desde las causas centrales de la problemática que aqueja no solo a Ecuador, sino al mundo capitalista en su conjunto, y también en la vertiente socialista, ¿no? Está la posibilidad de ese nuevo pensamiento, de esa nueva ideología, de la construcción de la nueva sociedad, de la nueva economía, del nuevo relacionamiento de la especie humana con el medio ambiente, de una nueva organización social. Y en eso, déjame decirte que del fracaso de esa muy bien intencionado concepto ateniense del demos, del poder del demos, del poder del pueblo, es decir, de la democracia. Que dicho sea de paso, únicamente regía para los atenienses, ¿no? No en el resto del mundo. Esa bien intencionada, eso ha sido absolutamente torpedeada a lo largo de la historia de la humanidad, en los diferentes estadios que ha vivido la sociedad humana, ha sido torpedeada por el pensamiento hegemónico de cada época. Y el demos sepultado allí, o el demos, o el poder del pueblo, en mero concepto, ¿no? Entonces, al punto de que parecería que fuera un pedazo de arcilla que es moldeable a cualquier cosa. Viene Moreno y habla de democracia después de ser responsable de cuánta violación de derechos humanos, o viene Áñez, Yanina Áñez de Bolivia, viene a hablar de democracia después de la masacre a nuestros hermanos aymaras y quechuas en Bolivia, por el amor de Dios, ¿no? Es decir, o sea, eso no puede ser. O sea, no puede llamarse ideal una sociedad que permite, que facilita, que es contemplativa a tantas injusticias estructurales. Tantas injusticias estructurales. El pensamiento de summa causa propone, es una etapa superior a ese modelo que se da por llamarse democracia, pero que hace aguas por todo lado, ¿no? Hace aguas por todo lado, en donde a nombre de democracia se violentan derechos humanos, a nombre de democracia es una minoría la que toma decisiones y la gran mayoría nos toca obedecer, ¿no? Entonces,
realmente la posibilidad de transformar una sociedad, no de mejorar la sociedad, sino transformar la sociedad, está en el pensamiento político del summa causa. Y ahí, cabe decir que los pueblos originarios, hoy por hoy, ante ese clamor de estudiosos, de políticos, de intelectuales que se escuchan por todo lado, clamando por un nuevo modelo, clamando por un nuevo paradigma, los pueblos originarios, pese a 5 siglos de dominación étnico, cultural, político, social, están planteando, están ofreciendo a nuestros países y a la sociedad humana la posibilidad de transformar la sociedad y de dar ese salto cualitativo, ese salto civilizatorio hacia nuevos modelos, hacia nuevos procesos de la especie humana. Ahora, viejo, has mencionado un montón de cosas que también lo había preparado para que lo expliques en buena hora que lo has hecho en tu intervención. Me gusta mucho tu crítica a la democracia, tanto en su sentido clásico, es decir, en lo prístino del concepto de democracia, pero también me gusta mucho tu crítica a cómo se concibe ahora la democracia, que básicamente es un concepto que está ahí de adorno, y yo lo comparto. Yo insistentemente he dicho que debemos de realmente cuestionarnos en la coyuntura actual, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, si realmente la democracia que estamos defendiendo, que es la democracia liberal, y debemos realmente seguir defendiendo esa misma democracia o si no, pensar otra forma de convivencia, otra forma de sociedad. Y yo, ¿por qué te pregunto esto, viejo? Porque el preámbulo de nuestra Constitución de 2008, en ese preámbulo se decide, y abro comillas, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causa, y cierro comillas. Lo hemos logrado. Bueno, yo creo que la incorporación de este concepto en la Constitución de Montecristi fue un hecho realmente importante, ¿no? Y en lo personal, eh, pues me sentí sumamente honrado, ¿no? De que este concepto que lo habíamos socializado, que lo habíamos puesto ya en el debate a inicios de los 90, haya calado, haya permeado en algunos sectores de la sociedad, en algunos sectores políticos, ¿no? Y creo que en la Constitución ese reconocimiento, esa incorporación es importante, y no es gratuito, es producto de la larga lucha histórica, de las luchas históricas de los pueblos. Nada que de las propuestas de los pueblos originarios se hayan reconocido, se hayan consensuado, se hayan incorporado, nada es gratuito. Todo es producto de nuestra lucha, todo es producto de nuestra perseverancia por la vida. Y es ahí que vale decir que en la Constitución ese reconocimiento del summa causa y no se entendió muy bien su trascendencia, no se entendió muy bien su trascendencia. Y eso poco a poco fue quedando en el concepto del buen vivir. Y yo creo que eso no es bueno, ¿no? El summa causa incorporada en la Constitución supone una ideología. O sea, es una construcción ideológica para que oriente la construcción de una sociedad plurinacional en Ecuador. Es justamente el propósito de la incorporación, ¿no? Una sociedad plurinacional, solidaria, diversa. No solo se trata de un pensamiento social para el buen vivir,
es un pensamiento de liberación integral para todos los pueblos. Es así como hay que entender el summa causa. No se entendió en ese sentido, ¿ya? No se entendió. Quizá uno de los temas que se logró enganchar y que no es cosa menor, que se logró entender, se reflejó en la política de la transformación del sistema educativo en la década de la Revolución Ciudadana, ¿no? Cuando el presidente Correa mencionaba la necesidad de construir universidades, un sistema educativo de excelencia, universidades de excelencia gratuito para todos y para todas, construir la sociedad del conocimiento. En ese eje se encajó bastante bien, coherentemente, al pensamiento del summa causa, que es lo que propone, ¿ya? Pero en realidad, en su integralidad no fue muy comprendida, no fue muy entendida, y pues inclusive me parece que quedó relegada a un segundo plano, sino casi en su olvido. Lastimosamente, tampoco las dirigencias de las organizaciones existentes, tampoco entretenidos en una disputa política que nada tiene que ver con el proyecto histórico de los pueblos originarios, ¿no? Dejaron de lado esas conquistas históricas que constituyen los derechos constitucionales, ¿no? Dejaron de lado para dedicarse a una disputa política partidista que solamente responde a intereses de grupo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante retomar, relanzar políticamente y en el marco de la Constitución el pensamiento del summa causa, que atraviese todos los ámbitos de la sociedad, pero al mismo tiempo implica una reorganización social y política, ¿no? Una reorganización institucional. Ahora, como dije, el pensamiento del summa causa no es un pensamiento que pueda ponerse a que sufra una expropiación, que sea presa de la expropiación cognitiva de parte del pensamiento liberal, que es capaz de adecuar todo, de adaptar todo, cambiarlo de contenido y hacerlo aparecer con el mismo nombre, pero bajo otros sentidos, ¿no? Ya, como muchas veces ha ocurrido con muchos aspectos. Eso no es para eso el pensamiento del summa causa. El pensamiento del summa causa, hoy por hoy, es la trinchera de quienes luchamos para transformar la sociedad, para transformar el país, no para administrar instituciones de un modelo fracasado, que es el modelo capitalista, de un modelo fracasado, que es el modelo liberal, sino para transformar estructuralmente, culturalmente, socialmente la sociedad. Quienes luchamos por el summa causa y realmente no solo es una proclama política, sino también es la sociedad del summa causa y que implica todos los cambios, viejo, que tú muy bien has expuesto. Ahora, lo que está plasmado en la Constitución de 2008, y yo creo que es revolucionario, me parece que son avances importantísimos en una sociedad tan racista, tan clasista, tan arribista como es la ecuatoriana, y eso no lo podemos negar. Pero me gustaría, en cuanto a la crítica que haces al sistema democrático actual, si es que se lo puede llamar sistema democrático, ¿no? Lo que vivimos, ya sea que esté el neoliberalismo como lo está ahora, o ya sea que venga un Estado, un gobierno de corte un poco más hacia la equidad social, hacia la igualdad social. Tú, en tu tesis, haces una crítica frontal y radical al concepto de desarrollo occidental, explicando que las métricas que se utilizan en el mundo occidental son diametralmente opuestas a las métricas de la cosmovisión de los pueblos originarios. Por ejemplo, y es lo que tú ya mencionaste, ¿no? El hecho que en el Runashimi no existan palabras como pobreza o desarrollo significa que el pensamiento parte desde otro lado. Es decir, el mundo occidental, ¿no?, fragmenta el pensamiento. En cambio, el mundo indígena no. El mundo occidental apela al individualismo
En cambio, en el summa causa se apela a lo colectivo, a lo comunitario, a esa armonía que tú muy bien explicabas antes. Esto convierte al summa causa en un pensamiento revolucionario muy radical, ¿no? De ir a la raíz, como bien tú mencionaste y lo que dijo Jorge Luis Acanda, y que no se aplica solo, digamos, este pensamiento revolucionario no es que en el 92, por ejemplo, o en el Plan Amazanga, no es que simplemente lo querían aplicar estrictamente a los pueblos originarios, sino que tiene un principio de universalidad, en donde también se piensa al Ecuador dentro de este pensamiento del summa causa. Tenemos también, como ya mencioné en la Constitución, aquello, pero quizá tú crees que se quedó en un simple concepto de adorno, como mencionaste el tema de la democracia. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es muy poco lo que se captó, lo que se entendió del significado del concepto del pensamiento del summa causa, ¿no? De la misma manera en que muy poco se captó, se entendió sobre aquello que igualmente va de la mano, ¿ya? Porque es parte de las demandas históricas de los pueblos ancestrales, que es la declaratoria del Estado plurinacional, el concepto de Estado plurinacional. Tampoco se logró entender muy bien, ¿no? Para mí son dos conceptos profundamente transformadores, pero no se captaron las dimensiones transformadoras, las dimensiones eh, eh, paradigmáticas de estos planteamientos, ¿no? Entonces, como dije, hubo una suerte de combinación, desde algunas nociones o visiones del concepto de summa causa y del Estado plurinacional en algunas políticas. Pero, sin embargo, manteniendo la supremacía del conocimiento convencional occidental, ¿no? Quizá eso es un equívoco también. Para nosotros, los conocimientos y saberes de los pueblos ancestrales tienen el mismo valor universal que los conocimientos de la ciencia occidental. Y hay que estar claros que la supremacía del conocimiento científico es colonialista y es discriminatorio. Y es eso lo que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, pero mucho de esto todavía pues se mantuvo presente y por lo tanto no se dio ese valor, ese valor del conocimiento y los saberes de los pueblos ancestrales, de tal manera que no constituyó en movilizador de reales y profundas transformaciones en Ecuador, ¿no? Entonces, creo que queda mucho por hacer. Creo que hay que relanzar, es necesario relanzar estos conceptos, ¿no? Relanzar no solo para el país, qué bueno sería hacerlo para el país, ¿no? Y eso significa que el pensamiento de summa causa, a la luz, desde el pensamiento de summa causa, también hay que replantear no solo la planificación, los mecanismos y la racionalidad allí presente de la planificación del futuro del país, ¿no? Hay que planificar para el summa causa, dejando de lado la ideología del desarrollo. La ideología del desarrollo, un invento típicamente occidental, fracasó. Todos lo reconocen, ¿no? Las sectores, voces científicos, voces importantes sectores sociales, cada vez mayoritarios, del mismo mundo, de los mismos países capitalistas, cuestionan, ¿no? Y consideran que el desarrollo fracasó, el capitalismo fracasó, ¿no? Entonces, y es por eso que están clamando por un nuevo modelo. Ese fracaso
se evidencia en muchos aspectos, en Ujú. muchos aspectos, ¿no? Se evidencia en el calentamiento global cada vez más presente, ¿no? Se evidencia en esa mayoría mundial sumida en la pobreza, en esa, eh, en esa apropiación indebida, ¿no? Pero al mismo tiempo monopólica de los bienes del mundo, de los bienes mundiales, ¿no? Entonces, en todas las asimetrías, en todas las inequidades, en todo eso se expresa el fracaso. Se expresa en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ambiental. El fracaso del modelo capitalista y el fracaso del desarrollo. Y quisieron inventarse con maquillajes, ¿no? Y es ahí donde no debemos caer en meros reformismos, ¿no? Ya dejó de llamarse desarrollo para llamarse desarrollo sustentable, o desarrollo con identidad, o ecodesarrollo. No, señores. Ahí hay, o sea, el tema es que estamos ante la supremacía de una ideología, de una racionalidad eurocéntrica que considera periferia y de bajo valor o marginal o de ningún valor todo el resto de pensamiento del resto del mundo, de otros pueblos, ¿no? Entonces, hay que, inclusive escuché a una importantísima eh, actora, una importantísima funcionaria de un organismo regional, que mencionaba que debemos dejar de ser la periferia. Ujú. Y ahí volvemos al discurso del neocolonialismo, de la colonialidad dominante que tiene que ver con ese pensamiento, con esa racionalidad eurocéntrica, ¿no? Esa racionalidad eurocéntrica, que atraviesa, que domina una ideología que se impone, que se ha impuesto para siempre. Esa es parte de la hegemonía. Es la hegemonía del fracaso de la vida, del fracaso de la economía, del fracaso ambiental. Eso es lo que hay que superar, pero no podemos superar con reformas. Debemos crear nuestro nuevo paradigma, nuestro nuevo pensamiento. Y eso está acá en estas tierras milenarias, en estas culturas milenarias que han podido sobrevivir 5 siglos de genocidio y que, dicho sea de paso, se dio por llamar descubrimiento o encuentro de dos mundos. El mayor holocausto del que la humanidad entera tenga memoria y sobre el cual existe total impunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo considero que es importante avanzar en esta ideología, ¿no? Ante la ideología hegemónica, tenemos una ideología contrahegemónica y eso tiene que universalizarse. Una ideología de libertad, una ideología de vida, una ideología de equidad, de justicia social a plenitud, una ideología de conocimiento como patrimonio y derecho insoslayable de cada ser humano, pero al mismo tiempo un modelo con una espiritualidad capaz de construir y entender bajo nuevos procedimientos, bajo nuevos parámetros, la relación y la interacción con el entorno natural. Ahora, viejo, todo esto que tú has explicado muy claramente constituye el pensamiento filosófico espiritual del Runa, ¿no? Runa entendido como ser humano. Y no estoy hablando de que todos nos volvamos indígenas, ni de pachamamismos mercantiles y folclóricos, ni del plagio de la ciencia hegemónica, ni de economistas que quieren inventar el agua tibia, ¿no? Esto constituye una real búsqueda de justicia, igualdad y equidad, además que es la construcción de un nuevo concepto de Estado, de nación, de sociedad, todo lo que tú ya has expuesto, ¿no? Tú que has estado en la política, viejo, tú estuviste como asambleísta también en el ECORAE. ¿Cómo se traslada esta visión del mundo a un accionar político concreto, ¿no? Pero no solo de los pueblos originarios, sino del país, justamente para trascender
¿no? De los enunciados de nuestra Constitución para trascender de ese concepto de desarrollo que quizá que ya está un poco caduco. ¿Cómo trasladar esto al mundo, al accionar político concreto? Bueno, yo creo que como todo nuevo, como todo un nuevo camino, eh, tiene sus complejidades, ¿no? Tiene sus complejidades. Ahora, yo planteo, yo planteo que si bien para los pueblos originarios la construcción de la sociedad de summa causa es un objetivo, es un imperativo, un objetivo político trascendental para los pueblos del Ecuador, ¿no? Esto requiere de un verdadero pacto social, de un nuevo pacto social. Si bien en la Constitución de Montecristi se incorporaron los conceptos, pero el nuevo paradigma para transformar el país, para transformar la sociedad, no se vislumbró allí. Precisamos de un verdadero pacto social por la sociedad del summa causa, de tal manera que eso se convierta en un objetivo colectivo de toda la sociedad ecuatoriana, de todas sus instituciones, que se apropie los ciudadanos y ciudadanas de este pensamiento, ¿no? Entonces, aquello no lo vivimos. Por tal motivo, en el ejercicio de una función como la que yo tuve, por un lado, en el ECORAI, ¿no? No tienes mucho margen para plasmar como política de Estado, ¿no? Como una política central del Estado para avanzar en estos temas. Evidentemente, hay algunos aspectos que desde la gestión pública se puede realizar, como de hecho se hizo, ¿no? Como de hecho se hizo. Uno de los más importantes fue el apoyar con los pueblos y nacionalidades de la Amazonía la implementación de uno de los derechos más estratégicos de nuestros pueblos, que es la implementación y la puesta en vigencia de las circunscripciones territoriales indígenas y el apoyo a sus planes de summa causa. Eso fue uno de los temas centrales más importantes en los que yo me jugué, ¿no? Y que desafortunadamente, a mi salida, aquello se truncó. Por razones de lo que aquí de alguna manera hemos mencionado, ¿no? Y falta de comprensión, no entendimiento de la trascendencia de la temática, pero al mismo tiempo de un racismo que está todavía presente, ¿no? De una discriminación que todavía está presente, de creer que designar presupuesto para implementar, para poner en práctica los derechos de los pueblos y nacionalidades es una suerte de malgastar el presupuesto público, ¿no? Entonces, y estas son sin duda las contradicciones que hemos evidenciado, ¿no? Y es por eso que se requiere un nuevo pacto social. Lo mismo en el quehacer parlamentario. Lo mismo en el quehacer parlamentario. ¿Ya? Debemos asumir, o sea, debe haber un cambio, como dije, institucional, en todos los sentidos. Un Estado plurinacional, con instituciones plurinacionales, con políticas públicas plurinacionales que tengan como eje la construcción de la sociedad de summa causa, unas fuerzas armadas plurinacionales que tengan como eje unas fuerzas armadas para el summa causa, ¿no? Un sistema educativo igualmente, la economía, como dije, la política cultural, en fin. Y eso incluye a las instituciones, a los administradores de la justicia, eso incluye a los legisladores, ¿no? Legislar
para construir la sociedad de suma causa. Yo en lo personal soy autor del Código Orgánico del Ambiente y coautor de la ley amazónica. Y claro, también contribuí en otras normas, ¿no? Pero eso no basta, eso no es suficiente. Requerimos de un real pacto social para la construcción de la sociedad del suma causa. Ese es el camino. Ahora, viejo, has mencionado también el Estado plurinacional y no quiero dejar de mencionar estas ideas, digamos, como para cerrar el programa, pero no quiero dejar de mencionar estas ideas. ¿Por qué? Porque justamente esa visión racista de la que tú hablabas, piensan que incorporar a los pueblos indígenas es poner en Runashimi o en Shuar o en Achuar la señalética de una oficina en algún municipio de la Amazonía. Piensan que eso ya es hacer Estado plurinacional o incorporar también la justicia indígena en la Constitución y en los marcos legales. También son, digamos, pasos grandes para la construcción del Estado plurinacional. A mí personalmente no me parece que poner la traducción, yo que sé, de oficina de talento humano en Runashimi es la construcción del Estado plurinacional, porque justamente por todo lo que tú has dicho, va mucho más allá, es más profundo, porque estamos hablando de ir en contra del racismo, de incorporar a todos los pueblos, entiéndase la sociedad ecuatoriana, ¿no? Tú me has mencionado también el conocimiento dentro del summa causa, ¿no? Pero, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que también existe una tarea pendiente en cuanto a materia de política pública para caminar hacia la sociedad summa causa, y como bien está en el preámbulo de nuestra Constitución, y también para conformar un verdadero Estado plurinacional, ¿no? Pero claro, no solo tiene que ser parte o sea, no solo tiene la iniciativa que ser parte del Estado, si bien es el Estado quien tiene la deuda histórica con los pueblos originarios, ¿no? Con nuestros pueblos, para la conformación y la erradicación de este colonialismo y del racismo. Pero, ¿qué sucede en cambio con dirigencias indígenas que, por ejemplo, han pactado con la derecha, con dirigencias indígenas que prefieren un banquero que, entre comillas, es un dictador? ¿Qué sucede con dirigencias indígenas cuando venden un paro como el de octubre de 2019 porque no podían dejar que supuestamente Rafael Correa se vuelva a capitalizar políticamente? Ese tipo de dirigencias indígenas también truncan la construcción de la sociedad summa causa. Y son esas mismas dirigencias que luego se van a Europa, a las cumbres climáticas o a las ONGs opulentas de Estados Unidos, financiadas con dinero extractivista, ¿no? Para con ellos sí vender el discurso de summa causa como algo folclórico y negociar con de los pueblos, como ha sucedido. ¿Qué opinión te merece, digamos, el accionar también de ciertas dirigencias indígenas que no quieren saber nada de trabajar con el Estado porque ven en el Estado un enemigo perpetuo, pero trabajan con ONGs que tampoco les han ayudado a caminar hacia el summa causa? ¿Qué sucede con esas dirigencias que quizá no comprenden que el proceso histórico también puede ir de la mano de un Estado, del gobierno, de un gobierno, pero claro, un gobierno consciente, un gobierno que no sea racista, un gobierno que no sea paternalista, ¿no? Pero tenemos del otro lado, como vuelvo a repetir, y quiero ser reiterativo en esto, dirigencias indígenas que sus intereses son más económicos, vendiendo un discurso de summa causa, antes que realmente con convicción histórica construir la sociedad del summa causa. Y viejo, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, en lo personal, el proceso organizativo de los pueblos y nacionalidades, no solo de Pastaza, sino el proceso a nivel nacional, fue parte de mi escuela, una de
una de las mejores escuelas del que he tenido el honor de ser activo, participante y del que he aprendido muchísimo, ¿no? Tanto en la conformación de la Prefederación de Centros Indígenas de Pastaza, que fue cambiando hasta ser la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, luego la conformación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador, posteriormente la conformación del Consejo de Coordinación de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador y posteriormente la CONAIE, en fin. En todos ellos he tenido el privilegio de vivir, de aprender, ¿no? Desde esa perspectiva, yo considero que las organizaciones, ojo, estoy hablando de las estructuras organizacionales y sus dirigencias. No estoy hablando de las bases territoriales de los pueblos y nacionalidades. Estoy hablando de las élites dirigenciales y organizacionales. Desde mi punto de vista, condujeron a las organizaciones hacia un punto de estancamiento y anquilosamiento ya hace algunos años, ¿no? Hace algunos años, siquiera una década, por lo menos una década si no es más, ¿no? Dirigencias que confundieron y terminaron reemplazando el medio con el fin. Las organizaciones creadas desde los 60, 70, 80, desde el territorio, desde las organizaciones de segundo o tercer grado hasta las organizaciones nacionales, ¿no? Fueron concebidas como un medio para alcanzar otros objetivos de mayor trascendencia histórica, ¿no? Un proyecto histórico. Estas organizaciones eran medios para ese logro, no eran un fin, pero hoy se han convertido en un fin. Y eso es como poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Y ahora vemos que las dirigencias desarrollaron un modus vivendi y un modus operandi muy distanciado de las comunidades territoriales. Su discurso no es el de las comunidades territoriales. Su discurso es de aquello que le gusta oír a las ONGs donantes, ¿no? Su discurso es un discurso vaciado de contenido, de autenticidad, ¿no? Y por lo tanto, un discurso que busca el propósito de seguir recibiendo subvenciones, ¿no? El discurso que encaja con esa visión romántica por un lado del buen salvaje en unos casos, por otro lado los últimos defensores de la selva, un discurso que tiene una supremacía de ambientalista, ¿no? Un discurso eminentemente ambientalista. Entonces, y a eso ponle el componente de politización partidista de un partido político que fracasó hace mucho tiempo. Un partido político que fue absorbido o que absorbió todos los vicios, las malas prácticas, la trinca, las corruptelas de los partidos políticos tradicionales, ante quienes se pretendía ser una alternativa. No, sucumbió ante esas prácticas, ¿no? Entonces, un total despiste, ¿no? Al empezar a transar con los enemigos permanentes, con los enemigos tradicionales de los pueblos originarios, con aquellos que dominaron, con las élites que dominaron toda o casi toda la vida republicana, aliarse políticamente con estos sectores para buscar prebendas. Eso es ya realmente inaceptable. Eso solamente habla de la necesidad de que nuestros pueblos y nacionalidades sean las mismas que hagan ese cambio generacional, con nuevo pensamiento, con nueva gente, ¿no? En un proceso como el que tenemos con la actual Constitución, se requiere asumir esos derechos, porque por algo hemos peleado,
porque eso no es un regalo de nadie. Ese es el logro del sacrificio de miles de personas. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Muchos ya no están, ¿no? Es el sacrificio de muchos, de pueblos, que lograron todos esos derechos colectivos. Y eso hay que ejercerlos. Hay que ejercerlos. No hacerlo, ponerse al margen o pretender, el gobierno tiene que dar porque total, aquí estamos en un estado plurinacional, entonces el gobierno tiene que dar. Eso es irresponsable. Eso es dar las espaldas a los logros que el pueblo ha sido capaz de alcanzar. Dar la espalda, y dar la espalda en cualquier parte significa traición. ¿No? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Y hoy mismo tenemos una fusión sumamente perversa, ¿no? De un partido político, y yo me refiero a Pachacuti, ¿no? Partido político y CONAIE, por ejemplo. Yo soy de la parte fundadora de CONAIE. Y soy de los que mantengo clarísima el proyecto histórico de los pueblos, que no es esto que están haciendo. Esto que están haciendo estas dirigencias, no. Que no es ni de lejos lo que encarna el candidato presidencial, que para mí es el perfecto instrumento de la derecha de este país y de la estrategia Trump, ¿no? Así de simple. O sea, hay un infiltramiento y una cooptación tremenda de la CIA y de esos actores totalmente contrarios a la liberación de los pueblos, a los procesos de autodeterminación de los pueblos como los nuestros. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, y eso solamente terminará cuando una nueva generación de líderes, no de dirigentes, líderes, que es totalmente diferente, sean capaces de destronar a toda esa corruptela que representan Quispe, Estibanes, Huartán Pérez o Huartán Vélez, a toda esa trinca de corruptos. Entonces vamos a tener la posibilidad de que los pueblos y nacionalidades retomemos el proceso histórico y restablezcamos ese proceso del summa causa, ¿no? Entonces, eso va por ahí, por ese lado. Y lo digo y me refiero, ojo, me refiero a esas dirigencias que tienen nombres y apellidos. No me refiero a mi gente, a los pueblos y nacionalidades que están en los territorios. No me refiero, sino a esa dirigencia que prácticamente se encuentra totalmente despistada y convertida en instrumento de los mayores verdugos de los pueblos originarios. Entonces, a partir de eso, claro, evidentemente la transformación de la sociedad, de la construcción de un Estado plurinacional y mucho más aún, de construir una sociedad de summa causa, no pasa por traducir el himno nacional a un idioma originario. Eso para mí hasta me resulta totalmente contradictorio, ¿no? Totalmente contradictorio. Porque los pueblos originarios tenemos nuestros cantos sagrados, que no son himnos, son nuestros cantos sagrados, que lo entendemos nosotros, ¿no? Un himno que hace apología de una independencia en donde una élite criolla mantuvo la dominación étnico-cultural de nuestros pueblos. No puede ser nunca un relato, un discurso lírico, poético, con significantes, ¿no? Con significantes que forman parte de un imaginario neocolonial, nunca puede ser un himno nuestro y no pueden ser traducibles, ¿no? O sea, un proceso de real descolonización, un proceso de erradicación de toda forma de colonialismo y neocolonialismo. Eso tiene que cambiar. Así de simple. Tiene que cambiar.
Y eso debemos debatir. Una forma para erradicar el racismo que existe en nuestro país. No pasa por poner nombres a los, en un idioma, nombre de una oficina. Y dicho sea de paso, la Constitución ordena que los documentos oficiales deberían ser traducidos. Díganme qué documentos oficiales. Por ejemplo, en la Corte Provincial de Morona, Santiago, si los documentos de esa corte están traducidos al achuar. No, no pasa eso. O al shuar, no pasa eso, ¿no? Entonces, no se puede hacer las transformaciones por pedazos, aisladamente. Las transformaciones tienen que ser absolutamente integrales. No se trata de acomodar, de encajar en una entidad liberal, en una entidad neocolonial, ¿no? Y adaptarlo a una racionalidad eurocéntrica, pensamientos que tienen otra lógica. Es decir, o sea, dígame si se podría hablar de una relación igualitaria, no jerárquica, igualitaria dentro de la institución militar. Resulta como aquello, ¿no? Entonces, es necesario transformar la ideología. No es la sociedad. La sociedad está bombardeada, pues, de la ideología hegemónica. Es necesario, desde esta trinchera del pensamiento de summa causa, trabajar por una liberación ideológica de ese pensamiento hegemónico para construir desde la contrahegemonía un pensamiento de libertad, para que sea posible el nuevo paradigma, para que sea posible ese salto civilizatorio, para que sea posible la nueva sociedad. Compartimos criterios, viejo, y para finalizar también a mí me gustaría mucho añadir una reflexión, ¿no? Porque justamente yo creo que esa construcción de la sociedad de summa causa tiene que ir de la mano de un pensamiento amazónico. Nosotros en la Amazonía, que fue un trabajo conjunto en tus épocas de la Marcha en 92, en tus épocas también de la conformación de la CONAIE. ¿Cómo que en tus épocas? Esta es mi época también. En tus épocas de lucha ahí, como con la base de los pueblos originarios, pensador, parte de los pensadores runas que tienen nuestros pueblos, ¿no? Y con hartísimo hilo en el carrete, por si acaso, dicho sea. A mí me parece importante, viejo, mencionar que aquí en Pastaza, todos y todas, la Amazonía, pero aquí en Pastaza, todos y todas, debemos estar orgullosos, honrados de aceptar con todas las convicciones que aquí en Pastaza nació en summa causa y como una propuesta política nueva para la conformación del Estado plurinacional. Eso tenemos que tenerlo claro aquí en Pastaza. Además, lo que tú has mencionado, que todo tiene que no se construye por pedazos, sino tiene que ser de forma integral. Y en estos días, en estas semanas, se habla muchísimo de unidad, se habla muchísimo de unidad. Eso es lo que hace, por ejemplo, el summa causa, ¿no? En estos tiempos, en los tiempos difíciles, los sabios tienden puentes mientras que los necios construyen murallas. Y la unidad de la que hablamos y de la que se está hablando a nivel político central en Quito, pero también aquí tenemos que asumir la unidad. Pero esa unidad se construye dialogando, ¿no? Conversando, escuchando y aprendiendo. Y qué bueno que la unidad se construye de esa forma. Porque ¿qué se hace cuando se toma guayusa? Y eso tú lo sabes más que yo. Se conversa, se escucha y se aprende. Y es por eso también que Guayusa Política nació en estos momentos tan convulsionados. Y es por eso que Guayusa Política tiene el objetivo de, a través de la Guayusa Opina, implementar también el pensamiento político de summa causa. Y, viejo, yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, con los guayuseros y con las guayuseras, para explicar lo que es el summa causa y para poder tener una utopía, un horizonte hacia dónde avanzar y concretarlo. Así que, viejo, muchísimas gracias.
Yo no sé si quizá tú tienes un mensaje final. Bueno, antes que nada, yo te felicito por el programa. El nombre que lo adoptaste es muy bueno porque es una adopción simbólica del primer ritual del día, que varios pueblos de la selva lo hacen cotidianamente. El primer ritual del día, que ocurre a partir de las 3, 4 de la mañana, donde alrededor del fogón, tomando la guayusa, se conversa los sueños, se conversa también de las preocupaciones o de la dificultad y también de los planes, ¿no? También se toman decisiones que pueden ser de orden doméstico, familiar, pero también decisiones políticas. Ese es el primer ritual del día de los Ayaruna. Esta adopción me parece muy, muy linda, muy simbólica, ¿no? Y por supuesto, hay que seguir adelante, hay que perseverar, y estamos en esta trinchera del pensamiento del Summa Causa, ante una sociedad mundial que una vez más constata el fracaso, la obsolescencia, la ineficiencia y por otro también el salvajismo del capitalismo mundial. El Summa Causa se coloca en la vida, en el centro de la vida y la libertad de los pueblos y la justicia social. Adelante con eso, y quiero expresar una vez más mi saludo cariñoso a todas las personas que han seguido, que han escrito. Un abrazo de hermanos a todos, a todas, a mi familia. Varios de mi familia están allí, a mi gente de Sarayaco, mi familia de Sarayaco. Un fuerte abrazo, que aquí estamos, la gente de Sarayaco. De momentáneamente aquí, pero en donde quiera que estemos, y muy pronto espero estar en el país para que el pensamiento de Summa Causa sea profundizar y radicalizar como la nueva trinchera de la insurgencia de los pueblos originarios. Pues un gran abrazo, Shupuyagama. Muchas gracias, viejo. Estamos en la oscuridad, pero estamos tomando guayús, estamos reflexionando porque pronto llega el amanecer y ahí en ese amanecer venceremos el 7 de febrero de 2021. Así que te tendremos por acá pronto, viejo. Te volveré a dar un fuerte abrazo, volveremos a conversar, volveremos a cocinar juntos, a tomar chicha, a tomar guayusa, un buen vinito también. Quiero agradecer a los guayuseros y a las guayuseras por haber visto este programa un poco largo, no podía ser menos porque Summa Causa es así, profundo. Y el próximo miércoles tendremos un invitado muy especial, así que muchísimas gracias por su sintonía. Hasta el próximo miércoles.